Hola amigos de la sodalidad iniciática, tenemos listo nuestro propósito psicológico. Vamos a terminar nuestra meditación sobre el propósito 15 en nuestro universo. Nos vemos. Hola amigos, otra vez juntos. Vamos a concluir con este video la meditación del propósito 15 en nuestro universo, que como llamó Colin en su librito, realmente es un desarrollo de la luz. Y lo vemos ante nuestros ojos, lo sentimos, más que seguro que cambia nuestra vida, la transforma, la transmuta. Continuemos con la lectura del propósito. Aquí se detiene nuestra galaxia, la gran familia estelar a la cual pertenece nuestro Sol y por tanto nuestra Tierra. Ella está formada por más de 1.000 millones de estrellas, quizás varias decenas de 1.000 millones en ese inmenso cúmulo muy aplastado que en su más grande dimensión puede tener 30.000 parsecs de diámetro, cerca de 100.000 años luz y aproximadamente 10 veces menos en su diámetro pequeño. Dejando ese mundo al cual pertenecemos, nos encaminamos hacia los millones de años luz. Es el mundo extragaláctico o el verdaderamente gran universo. Son millones de otras galaxias análogas a la nuestra, pero antes detengámonos un instante en los nubarrones de Magallanes, que están nítidamente fuera de nuestro mundo galáctico. Esos nubarrones, el grande y el pequeño, se encuentran en el hemisferio celeste austral. Fueron señalados por primera vez por el gran marino portugués Magallanes, 1470-1521, durante sus viajes en los mares del sur. Son dos manchas nebulosas bien visibles al ojo desnudo. El pequeño nubarrón tiene un diámetro aparente análogo al del conjunto de las Pléyades. El grande, en su parte más luminosa que la luz de la luna llena, no basta a hacer desaparecer, es más o menos el doble en cada una de sus dimensiones. En los grandes telescopios se les ve formados, como la Vía Láctea, por una multitud de estrellas de brillo aparentemente muy débil. Shapley estima que el pequeño nubarrón contiene cerca de 500.000. Como lo hemos dicho ya, uno encuentra un gran número de cefeidas, cuyo estudio ha contribuido largamente a sentar de modo sólido el método de las cefeidas para la medida de las distancias. Una vez admitidos los resultados, se puede evaluar con buena precisión la distancia que nos separa de los nubarrones de Magallanes. Se encuentran 26.000 parsecs para la grande y 29.000 para la pequeña, o sea, 85.000 y 95.000 años luz. Esto no es sino apenas el décimo de la distancia de las nebulosas extragalácticas más cercanas. Esos nubarrones son pequeñas galaxias, satélites de la nuestra. Las galaxias lejanas ofrecen ejemplos análogos. Llegamos en fin a las verdaderas nebulosas extragalácticas, llamadas también nebulosas espirales, a causa del aspecto particular que ofrece la mayoría de ellas. Esas nebulosas se encuentran en lo inmenso del cielo. Se podrían contar ciertamente varios millones, que se hallan a formidables distancias de nosotros. Las más cercanas se muestran con sorprendentes detalles de estructura. El análisis espectral revela que no son gases luminosos, sino más bien una reunión de 1.000 millones de estrellas, y uno se ha visto obligado a admitir que cada una de ellas es una galaxia, análoga a aquella en la cual nosotros vivimos, es decir, que las otras son vistas en el exterior. En las dos nebulosas espirales más cercanas, la de la constelación del Triángulo y la gran nebulosa de Andrómeda, se han descubierto algunos tipos variables de cefeidas, naturalmente de brillo aparentemente muy débil, a pesar de los enormes brillos absolutos de las estrellas de esa categoría. La medida del periodo no es difícil. Se deduce la magnitud absoluta. Después, por la comparación con la magnitud aparente, se calcula la distancia. Se encuentran así, para la nebulosa del Triángulo, 260.000 parsecs y para la de Andrómeda 276.000, o sea, 840.000 años luz y 900.000 años luz, llenos aquí de un golpe apenas salidos de nuestra galaxia, cerca del 1.000.000 de años luz. Bueno, les invitamos a que retomemos ese fragmento en dos etapas y de paso practicamos nuestra respiración
con una respiración completa. Primero la exhalación lúcida del conocimiento científico, luego la retención con el asombro y luego la inhalación silenciosa de la visión simbólica. ¿Qué les parece? La Vía Láctea. Nuestra galaxia es un sistema estelar de forma espiral aplanada que contiene entre 100.000 millones y varios cientos de miles de millones de estrellas. Su diámetro mayor es de unos 30.000 parsecs, cerca de 100.000 años luz. Su diámetro menor, el grosor del disco, es unas 10 veces menor, unos 3.000 parsecs, 10.000 años de luz. El Sol y la Tierra forman parte de esta galaxia, ubicados en uno de sus brazos espirales. Y debemos recordar lo que el maestro nos dice: la gran familia estelar a la cual pertenece nuestro Sol y por tanto nuestra Tierra. Si meditamos, nos daremos cuenta por qué llama a este propósito psicológico nuestro universo. Existen otras galaxias más allá de la Vía Láctea, a distancias de millones de años luz. Antes de adentrarse en ese gran universo, se mencionan los nubarrones de Magallanes, dos pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea. La gran nube de Magallanes a 26.000 parsecs, más o menos 85.000 años luz. La pequeña nube de Magallanes a 29.000 parsecs, más o menos 95.000 años luz. Ambas son visibles a simple vista en el hemisferio sur y contienen cientos de miles de estrellas. Presentan muchas cefeidas, un tipo de estrella variable que permite medir distancias cósmicas con gran precisión. En el texto se describen las llamadas nebulosas espirales, que hoy sabemos que son otras galaxias similares a la Vía Láctea. Se destacan dos: la galaxia del Triángulo a 260.000 parsecs, más o menos 840.000 años luz; la galaxia de Andrómeda a 276.000 parsecs, más o menos 900.000 años luz. También en ella se encuentran cefeidas, lo que permitió a los científicos y a la humanidad calcular esas distancias con gran exactitud. Nosotros podemos sintetizar que el universo está compuesto por millones de galaxias y que nosotros habitamos una entre muchas. Las más cercanas a la Vía Láctea están a cientos de miles y algunas de millones de años luz, y cada uno contiene más de miles de millones de estrellas como la nuestra. Realmente causa vértigo. Y luego pues nosotros habíamos hablado de una lectura simbólica y ¿qué podemos decir? Que la Vía Láctea es como un cáliz, como el cáliz del Santo Graal, donde el Sol gira en procesión alrededor de un altar invisible del centro galáctico, y con el que la ciencia nos dice que una vez por año entra en conjunción, igual que el planeta Tierra. O sea, nosotros podemos darnos cuenta, si seguimos ese dato científico, de que toda esa energía ingresa también acá. Luego, su forma espiral nos recuerda el mandala, el giro del Dharma, la espiral de la vida y del tiempo, y la espiral de los propósitos psicológicos. Ahí uno comprende por qué se señala que los propósitos psicológicos, y no solo ellos, sino toda la obra, fueron concebidos de manera espiral y con medidas arqueométricas, respondiendo a esa realidad de nuestro universo. Cuando salimos de esta gran rueda estelar, entramos en el silencio, y ese silencio que nos rodea es como el silencio que rodean a los templos. El universo extragaláctico, con su negrura, que contiene otras ruedas, otras moradas, otras emanaciones. Cuando nos hablan de los nubarrones de Magallanes, nosotros podríamos verlos como dos guardianes en el umbral que nosotros pasamos cuando encontramos las claves de
de la puerta hacia los misterios de Israel y que no pertenecen del todo a esta casa, pero que aunque están fuera, de alguna manera están dentro, como los umbrales, como los testigos que nos saludan en nuestro viaje. Y las cefeidas que titilan y su luz nos ha permitido como humanidad, a través de los científicos, contar lo inconmensurable, medir lo inconmensurable. Luego nos hablan de galaxias hermanas, la del Triángulo, la de Andrómeda, que podríamos verlos como dos rostros de la Gran Madre Cósmica. Su distancia nos dice que se mide en años luz, pero su existencia se mide con ese asombro reverencial cuando uno va tomando conciencia de ese universo y sentir que ese universo también toma conciencia de nosotros. Millones de soles danzando en estructuras espirales, como si el universo entero respirara en espirales la luz, ese desarrollo de la luz. Y claro, la pregunta de alguna manera también surge, ¿no? Y nosotros, que somos, como decían al inicio de sus investigaciones los físicos cuánticos, pequeñas partículas elementales, los budistas, pequeñas células de Buda, pequeñas chispas humanas, que nos están diciendo que estamos en un rincón de una galaxia entre tantas. Nos podemos decir y nos podemos preguntar, ¿no sentimos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, ese mismo diseño, el que nos están enseñando, el que nos están mostrando a través de este propósito psicológico? Y entonces comprender por qué desde el gran mensaje 1 se empieza a comparar que nuestro corazón late con un ritmo determinado, que nuestro cuerpo tiene tal estructura. Y cuando nosotros, gracias a la neurociencia, podemos ver inclusive cómo es nuestro cerebro con las neuronas, con las interrelaciones neuronales que se forman a través de los axones, cómo las dendritas están conformadas, ¿no podemos sentir que es un igual diseño? Que nuestro corazón y nuestra vida gira en espiral, como lo infinito. Entonces, tomar conciencia de que efectivamente nos convertimos en microcosmos. Continuemos con la lectura del propósito psicológico. Si esta vez estamos aún bloqueados en nuestra marcha hacia siempre más lejos, las novas van a venir durante un momento a nuestra ayuda. Así se explica el profesor Charles Fabry. Esas estrellas nuevas son uno de los más extraordinarios fenómenos celestes. Nombre impropio, por otra parte, ya que se trata de estrellas muy pequeñas, al menos en apariencia, que se manifiestan de un golpe al brillar con un resplandor extraordinario. En un punto del cielo donde nada hacía prevenir tal fenómeno, una noche aparece una brillante estrella, a veces de primer tamaño. Son casi siempre los aficionados quienes descubren y señalan una nova, ya que los astrónomos profesionales no tienen casi nunca tiempo de mirar el cielo paseándose. El Servicio de Informaciones Astronómicas envía rápidamente un telegrama a todos los observatorios del mundo. De inmediato, fotómetros y espectrófagos son puestos en batería para seguir el nuevo astro que, se sabe por todos los precedentes, sufrirá notables cambios en las semanas y los meses que van a seguir. Al mismo tiempo, los observatorios que se ocupan regularmente de fotografías celestes buscan en los archivos clichés antiguos. Si alguna estrellita de su colección no ocupa el lugar exacto donde brilla la nova, muy a menudo uno la encuentra, generalmente muy débil, por ejemplo, de duodécimo a 14º tamaño. Es esa estrella que en algunas horas ha sufrido ese cambio formidable.
El aumento de brillo corresponde a una separación de al menos 10 magnitudes, es decir, el resplandor ha sido bruscamente multiplicado por lo menos en 10.000. ¿Qué sería de nosotros si un buen día el Sol pasa al rango de nova? El máximo es alcanzado generalmente en algunas horas, a lo más en algunos días. Es seguido de una disminución lenta, acompañada de numerosas fluctuaciones, y de algunos meses a algunos años la estrella ha vuelto a su débil brillo inicial. Por algunas novas se tiene una indicación más o menos vaga de la distancia a la cual se encuentra la estrella, y eso puede calcular la magnitud absoluta. Al momento del máximo se encuentran cifras muy variables, alrededor de -5, o sea, 8.000 veces el brillo del Sol. En las más próximas nebulosas extragalácticas se han observado numerosas novas, más de 100 en la nebulosa de Andrómeda, todas con el mismo brillo aparente, más o menos en la época del máximo brillo, con una magnitud media aparente de 16,5. Como la distancia de la nebulosa es conocida, se ha deducido la magnitud absoluta y se encuentra a -5,7, alrededor de 10.000 veces la radiación del Sol. Sin embargo, en algunas nebulosas se ha observado una nova perteneciente con toda evidencia a otro tipo caracterizado por un resplandor absoluto formidable. Por ejemplo, 5.000 veces el de una nova ordinaria. El ejemplo más neto es el de una nova aparecida en 1885 en la nebulosa de Andrómeda, cuya magnitud era 7,2, lo cual representa un resplandor enorme para una nebulosa tan lejana, en la cual las estrellas más brillantes tienen magnitudes alrededor de 16. Esa estrella, ella sola, tenía un resplandor más o menos igual al décimo de la nebulosa entera, que cuenta con varios miles de millones de estrellas. Conociendo su distancia por la observación de las cefeidas, se encuentra que la magnitud absoluta de esa nova gigante es de 15, lo cual da un resplandor absoluto igual a 100 millones de veces al de nuestro Sol. Es posible que la magnífica nova que apareció en 1572 y fue observada por Tycho Brahe, estrella cuyo resplandor aparente sobrepasa el de Venus y que fue visible en pleno día, haya sido una estrella de la misma categoría. Suponiéndola de la misma clase que la de la nebulosa de Andrómeda, magnitud absoluta -15, y admitiendo que ella haya alcanzado la magnitud aparente -4, se puede calcular su distancia. Se llega a unos 5.000 años luz, lo cual la sitúa largamente en los límites de nuestra galaxia. La aparición de una nova ordinaria es un fenómeno muy frecuente. Quizás se produce una decena por año en cada galaxia, comprendida la nuestra, mientras que las novas gigantes a las cuales se les ha dado el nombre de supernovas serían muy raras, quizás en una medida de una vez cada 1.000 años en cada galaxia. Parece ser, sin embargo, que se han observado algunas en las nebulosas lejanas, la cual da una mayor valuación de distancia. Más allá, se tienen todavía millones de nebulosas en las cuales es imposible identificar una estrella separada de la muchedumbre de las otras. No existe otro recurso que de razonar sobre el conjunto. Se sabe muy bien que las diversas nebulosas extragalácticas son bastante desiguales entre ellas. La nebulosa del Triángulo, la más cercana de nosotros, es mucho más pequeña que la nuestra, y la de Andrómeda se halla entre las más grandes. Se puede admitir, sin embargo, que sobre un gran número hay una medida bastante bien determinada. Razonando como si todas ellas fuesen parecidas, se encuentran de todos modos para las más lejanas distancias de 150 millones de años luz. Continuamos nuestro viaje en estas dos etapas, primero la ciencia, después el símbolo. En este fragmento se nos introduce al fenómeno de las novas y supernovas, estrellas que brillan súbitamente con un resplandor extraordinario. ¿Qué es una nova? Es una estrella que aumenta repentinamente su brillo por un factor de hasta 10.000 veces, luego vuelve lentamente a su estado original. Suelen ser estrellas binarias, una enana blanca que acumula materia de una compañera cercana hasta que se produce una explosión termonuclear en su superficie.
El estallido no destruye la estrella, solo la hace mucho más visible por un corto periodo. Pueden detectarse visualmente incluso si antes eran apenas perceptibles, magnitud 12 a 14. Las novas aparecen sin advertencia visible y son generalmente descubiertas por astrónomos aficionados. Y una supernova es un fenómeno aún más colosal y raro. Una estrella masiva colapsa y explota violentamente. Su brillo puede igualar o superar el de toda una galaxia, como la nova de 1885 en Andrómeda, con magnitud absoluta -15, unas 100.000 millones de veces más brillante que el Sol. Las supernovas marcan el fin de la vida de la estrella, dejando tras de sí una estrella de neutrones o un agujero negro. Son más infrecuentes, una por milenio por galaxia en promedio. Al estudiar el brillo aparente y conocer la magnitud absoluta por comparación con objetos estándar como las cefeidas, se puede calcular la distancia de estas estrellas. Con estos métodos se estiman distancias de hasta 150 millones de años luz para las galaxias más lejanas. Como conclusión científica, nosotros podemos decir que este pasaje pone en evidencia la dinámica violenta y creativa del universo, la forma en que eventos extremos nos permiten medir y comprender las escalas astronómicas, el papel también de los aficionados y la comunidad global en la vigilancia del cosmos. Sentido astrológico de las novas y supernovas. Debemos verlo también desde la astrología, porque la astrología clásica no trabajó directamente con las novas porque eran fenómenos impredecibles y fuera del mapa, pero los grandes sabios las veían como signos de lo trascendente que irrumpen el orden del zodiaco. La nova, como estrella nueva, era considerada el descenso de una conciencia. Desde esta perspectiva, una nova podría corresponder a la encarnación de un alma luminosa, de una nueva energía espiritual o de un ciclo arquetípico que se inicia en lo invisible. Si una nova aparece en una constelación determinada, afecta los significados de esa zona del cielo, decían los astrólogos sabios. Por ejemplo, la supernova de 1572, la que observó Tycho Brahe, apareció en Casiopea, una constelación ligada a la reina sabia, pero también al orgullo. ¿Se revelaba así la muerte del orgullo y el nacimiento de una nueva humildad celeste? La supernova, así como la nova, fue considerada el chispazo de la iniciación, una aparición súbita que nos recuerda que el cielo no es un mapa fijo, sino un libro vivo. La supernova se la vio como ruptura del orden planetario. Y astrológicamente, una supernova puede simbolizar el final de un eón, el colapso de una estructura cósmica. Es como si una estrella regente de una era se extinguiera, dando paso a otro logos. Esto recuerda que en muchas tradiciones gnósticas, iranias, cabalísticas, las estrellas son también ángeles o inteligencias celestes. Cuando una estrella muere, no es solo una muerte física, sino un paso de dimensión, un paso de era también podríamos decir. La supernova es el sacrificio solar, la muerte gloriosa del yo limitado, el regreso a la fuente que irradia una luz más allá de toda comprensión. Antes de avanzar con la lectura del propósito psicológico, llama la atención profundamente a nuestra alma la cita sobre Tycho Brahe, a quien el maestro cita solo otra vez en el gran mensaje 5. Dice solo su nombre, pero hemos aprendido que nada es casual, que nada de lo que se dice puede o debe pasar desapercibido a nuestra alma. Por eso la pregunta podría ser, ¿quién era él? ¿Qué pasaba en ese siglo en el cual vivió? Bueno, Tycho Brahe, de lo que nos cuentan en la web, entre 1546 y 1601 ocurrió su encarnación. Fue un astrónomo danés que vivió en el siglo XVI, por tanto, y fue considerado uno de los grandes pilares de la astronomía moderna.
Su vida y obra representan un puente entre la cosmología antigua, todavía geocéntrica y basada en esferas cristalinas, y la revolución heliocéntrica iniciada por Copérnico y consolidada por Kepler y Galileo. Nos dicen que era noble, excéntrico, erudito y apasionado por la observación del cielo. Se le conoce por haber construido instrumentos astronómicos más precisos antes del telescopio y por registrar meticulosamente los movimientos planetarios. Y un dato que nos hace ver que sí, para la obra es importante, es que su trabajo más famoso fue la observación de la nova Stella de 1572, como cita la obra, en la constelación de Casiopea. A esta estrella nueva hoy la llaman supernova SN 1572. Este evento para la época fue un terremoto cósmico en la visión o en la cosmovisión aristotélica, que afirmaba que el cielo era inmutable y perfecto. La aparición repentina de una estrella brillante en el firmamento desafió esa idea. Dicho publicó un tratado muy extenso sobre la estrella nueva que tuvo enorme impacto y dio origen al uso moderno del término nova, aunque ahora la utilizamos de una manera más precisa. La otra pregunta que nos hemos hecho para poder situar el contexto y qué mismo se está señalando y señalando para nosotros es qué ocurría en ese siglo. Y es muy interesante. Lo hemos visto antes, pero ahora volvamos a recordar algo más de este siglo XVI. Fue una época convulsa y luminosa de guerras, exploraciones, cismas religiosos y nacimientos de nuevas ciencias. En 1543, Copérnico había publicado su obra famosa donde propone el sistema heliocéntrico. En 1517, Martín Lutero clavaba sus tesis en Wittenberg, iniciando la Reforma Protestante. Fue la época de Leonardo da Vinci, también de Miguel Ángel, de Durero, de Paracelso y por lo tanto del auge del Renacimiento. América había sido descubierta hacía poco, en 1492, y Magallanes había dado la vuelta al mundo. Y no hay que olvidarse de la Inquisición y la Contrarreforma católica que se endurecían, mientras Giordano Bruno era quemado en 1600 por sus ideas cósmicas y espirituales. En todo ese mundo se creía que el cielo y todo lo celeste era perfecto, circular, inmutable, y de repente una estrella que aparece y desaparece como un relámpago fue como un signo aterrador y a la vez maravilloso. Para los alquimistas y los sabios herméticos fue también un augurio de transformación universal. Entonces, en nuestra visión simbólica, nosotros bien podríamos decir que la supernova de 1572, observada por Tycho, es como una epifanía del fuego espiritual, un punto del cielo en apariencia vacío que de pronto estalla en luz, como si el alma secreta del cosmos diera a luz una chispa de resplandor divino. En los términos de nuestro trabajo, es como la apertura súbita de un centro oculto, una flor que florece en el vacío. Así como las novas surgen de una estrella aparentemente apagada y oculta, también en el alma hay un instante en que lo que parecía dormido despierta en fuego. A veces ese instante es una crisis. Lo hemos vivido muchas veces en nuestro proceso. A veces una gracia, a veces ambas. Por lo tanto, la nova de 1572 no solo iluminó el cielo, sino también las tinieblas de una cosmología que aparecía caduca, abriendo paso a una visión más vasta y verdadera. Comprender esto hace que surja otra pregunta. ¿Perteneció Tycho Brahe al movimiento Rosacruz? Veamos lo que nos dice. Históricamente no hay pruebas documentales de que Tycho Brahe haya sido un miembro del movimiento Rosacruz tal como se conoce formalmente, es decir,
el que se manifestó públicamente con las famas, Fama Fraternitatis 1614 y los manifiestos posteriores de la Rosacruz 1615-1616. Pero eso no cierra la puerta. Muchos sabios anteriores a la publicación de las famas fueron considerados proto-rosacruces o inspiradores del ideal Rosacruz, y Tycho Brahe es uno de los que con frecuencia se mencionan en este linaje espiritual. El movimiento Rosacruz, también llamado Iluminismo Rosacruz, no comenzó como una organización, sino como una corriente espiritual secreta y transnacional que reunía elementos de alquimia, cristianismo místico, ciencia sagrada, astrología, hermetismo y una visión de regeneración del mundo. Sus miembros eran descritos como sabios desconocidos, médicos del alma y del cuerpo, amantes del lenguaje secreto de la naturaleza, astrónomos, alquimistas, místicos. Por tanto, Tycho Brahe en ese contexto podríamos verlo, porque era un astrónomo profundamente esotérico a pesar de su método científico. Creía que el cosmos era un organismo viviente con alma y orden oculto. Mantuvo correspondencia con alquimistas, astrólogos y médicos herméticos. Su observatorio Uraniborg en la isla de Ven era más que un laboratorio astronómico. Era una especie de templo científico esotérico, construido según proporciones simbólicas, donde se integraba alquimia, astrología, medicina y cosmología. Muchos han visto en ese lugar una imagen terrenal del cosmos espiritual, como las construcciones rosacruzas lo serían después. Aunque Tycho murió en 1601, 13 años antes de que apareciera la Fama Fraternitatis, su influencia está presente en el espíritu del movimiento. Discípulos herederos como Kepler y otros sabios del norte de Europa formaron parte del círculo cultural y filosófico que dio origen al pensamiento Rosacruz. La idea Rosacruz de que la ciencia, la espiritualidad y la medicina deben unirse está plenamente presente en la vida y obra de Tycho. Su símbolo personal era un glifo complejo que algunos estudiosos han interpretado como una prefigura de la cruz solar o alquímica. Si vemos la Rosacruz como una fraternidad invisible que ha existido en diferentes y distintas formas a través de los siglos bajo muchos nombres, entonces tal vez podamos considerar que Tycho Brahe puede ser visto como un miembro de esta organización. Y si no como un miembro directo, como un miembro de corazón. Como dice un viejo texto Rosacruz, no todos los que son de la orden la conocen. Algunos sirven sin saberlo, otros saben sin servir, pero hay quienes sirven y saben, y estos son los hermanos verdaderos. Valió la pena detenernos un poco en Tycho Brahe. De alguna manera entendemos más todavía el símbolo tanto alquímico como astrológico de las novas y supernovas. Entonces podemos continuar con el propósito psicológico. Para terminar, hagamos mención aún del profesor C. Fabry, quien habla de la fuga de las nebulosas. No se puede hablar de esas formidables distancias sin pensar en ese extraordinario descubrimiento anunciado en 1929 por el astrónomo americano Hubble. La fuga de las nebulosas que parecen alejarse de nosotros a velocidades fabulosas, tanto más grandes cuanto el astro sea más lejano. Fue durante el estudio del espectro de las nebulosas lejanas que ese extraño resultado fue obtenido. Con los poderosos medios de que disponemos hoy día, es posible obtener el espectro de la nebulosa lejana, imagen en la cual es cierto, las luces de todas las estrellas son mezcladas. Uno está obligado a hacer uso de un tipo especial de espectrógrafo, donde todo está sacrificado a la gran luminosidad. El espectro obtenido está un poco disperso. Ocupa sobre la placa fotográfica una longitud total que no alcanza 5 milímetros. Se ven, sin embargo, algunas líneas de absorción. El aspecto general es el de un espectro del tipo G, al cual pertenece nuestro Sol y que es el más extendido.
Se distinguen en particular las dos fuertes líneas de calcio ionizado designadas por las letras H y K en el límite entre las radiaciones violetas y las ultravioletas. Para las nebulosas próximas, como la de Andrómeda, cuya luz nos llega en menos de 1 millón de años, esas rayas están bien en su lugar. No existe ninguna duda sobre su identidad, pero a medida que uno pasa a nebulosas más lejanas, esas rayas se encuentran de más en más trasladadas hacia las grandes longitudes de ondas. Para las más lejanas se han encontrado las rayas H y K, no más al límite de las radiaciones visibles, sino en pleno azul, conservando su aspecto y su separación. No se conoce más que una explicación para tal traslado. Las nebulosas lejanas se apartan de nosotros con velocidades tanto más grandes cuanto los astros son más lejanos. La más grande velocidad medida es de 42.000 kilómetros por segundo. Para las nebulosas cuyas distancias eran ya conocidas aproximadamente, se encuentra que hay una proporcionalidad entre esa velocidad de separación y la distancia. Cada vez que se aleja 1 millón de parsecs, la velocidad de fuga aumenta en 500 kilómetros por segundo. Admitiendo esta ley para todas las distancias, aún las más inmensas, se puede calcular la distancia récord por 42.000 kilómetros por segundo y se encuentra una distancia de 84 millones de parsecs o 270 millones de años luz. Esa es la más grande distancia evaluada y ella no está en gran desacuerdo con la estimada por otro método. Sería ingenuo creer que somos nosotros, con nuestro raquítico Sol, quienes rechazamos así a todo el universo en todas las direcciones. La verdad es evidente muy distinta. El universo se dilata, todo se agranda, conservando las mismas correspondencias. La figura formada por el conjunto del universo queda semejante a sí misma y cada estrella se aleja de todas las otras. Pero, dirá usted, con las velocidades de decenas de millares de kilómetros por segundo, ¿dónde se encontrarán todas esas hermosas galaxias en cada siglo? ¿Veremos esfumarse en la lejanía nuestra bella vecina Andrómeda y sus admirables nebulosas espirales? Quedad sin inquietud. Las velocidades son inmensas para nuestra escala, pero las distancias lo son mucho más todavía. En 6 millones de años, cada distancia aumenta 1/1000 de su valor. En 6 millones de años, nada habrá pues cambiado. Con este pasaje hermoso que termina la meditación del propósito, hagamos como hemos estado haciendo desde el inicio, una lectura científica y luego una lectura simbólica. Lectura científica: el descubrimiento de la expansión del universo. Este texto describe un descubrimiento crucial hecho por Edwin Hubble en 1929. ¿Qué observó Hubble? Al analizar el espectro de luz de las galaxias más lejanas, llamadas entonces nebulosas, los astrónomos notaron que ciertas líneas espectrales, especialmente las de calcio ionizado H y K, estaban corridas hacia el rojo, es decir, hacia longitudes de onda más largas. Esto es un efecto conocido como el corrimiento al rojo, que puede entenderse por el mismo principio que el cambio de tono en el sonido de una sirena al alejarse. Las ondas se estiran. La ley de Hubble nos dice que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse de nosotros. La velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia. Cada millón de parsecs, más o menos un parsec 3,26 millones de años luz, añade unos 500 kilómetros por segundo de velocidad. Esto llevó a la conclusión de que el universo no es estático, sino que se está expandiendo. Las galaxias no huyen de nosotras en particular, sino que todo el espacio se dilata, como si fuera una masa de pan leudando. Cada punto se aleja de las demás. Ahora, la invitación sería mirar esto con los ojos del alma, como los hubiera usado John Dee, Giordano Bruno o los sabios sufistas y cabalistas que oyeron en las estrellas una música sagrada. La expansión del universo, una creación que aún está naciendo. La visión científica moderna nos habla de un universo en expansión, como si aún estuviera en el acto de nacer. En términos simbólicos,
Cada galaxia que se aleja es como una chispa del fuego original, enviada hacia los extremos del ser. El corrimiento al rojo es como el grito de la creación que resuena en el tiempo. Así, el Big Bang no fue un evento del pasado, es el verbo que resuena, como el Fiat Lux que sigue expandiéndose. El símbolo de la fuga, separación aparente, unidad profunda. Aunque las galaxias parezcan alejarse unas de otras, en realidad lo hacen dentro de una misma matriz, el espacio. Nada se escapa de la unidad. Esto recuerda el principio esotérico de que la diversidad no niega la unidad, sino que la expresa. Las chispas divinas, como en la Cábala, se dispersan, pero todas provienen de la misma luz. La expansión cósmica es el descenso del uno en lo múltiple. Ahora veamos el tiempo como esperanza y escala cósmica. El texto concluye diciendo que aunque la velocidad sea inmensa, las distancias lo son aún más. En 6 millones de años, la expansión será apenas perceptible. Para nosotros esto puede resonar con el mensaje de esperanza en medio del caos. Lo divino no se apura ni abandona su obra. Nada se ha perdido. Todo está en su lugar. A pesar del aparente alejamiento, la armonía permanece. Todo este viaje por nuestro universo, como ese desarrollo de la luz, bueno, a mi alma le ha hecho pensar y recordar muchas cosas realmente. Y claro, hay que explicar que hemos seguido el método de Rodney Collin, guardando las distancias, por supuesto. Y es como que si nuestras almas hubieran construido las dos columnas del templo, Yakin y Boaz, como los pilares de la comprensión humana, una columna de fuego blanco, como nos enseña la Cábala, de estructura y razón, otra de fuego oscuro, de misterio y receptividad. Entre ambas, el espacio vacío por donde desciende la Shekinah, la presencia viva, la presencia de Dios. Y nuestra alma caminando por el sendero central, como la Kundalini que asciende por el Sushumna, iluminando ambos lados, Ida y Pingala, respirando ciencia y símbolo, número y nombre, cosmos y nada. Lo sentimos, ¿verdad? Digan que sí, por favor, digan que sí. Cada fragmento que leemos, que hemos leído, cada estrella que nombramos, cada espiral que comprendemos, es como una piedra viviente que colocamos con reverencia en ese santuario del corazón de nuestro ser, de nuestro Atman, como nos dicen, como nos hicieron reconocer en el propósito 13, el hilo que nos une al absoluto, la yégida que está más allá, que está en el Ein Sof y que nos guía y nos sostiene en nuestra búsqueda, que nunca nos desampara. Y la música del universo nos recuerda una vez más la instrucción del iniciador, una vía iniciática de 36 propósitos psicológicos, vivido mes a mes durante 3 años. Está en la lectura de nuestras almas en perfecta resonancia con la armonía del cosmos. Tiene ritmo, le da un ritmo al alma y le entrega la geometría del tiempo. Ahora que nosotros hemos transitado por este propósito 15 y hemos logrado comprender el desarrollo de la luz como nombró Collin a su libro, porque eso es lo que hemos contemplado, el desarrollo de la luz, podemos comprender por qué la obra se peregrina en 36 y uno por mes, iniciando en Aries. Desglosemos esa comprensión. Una obra en 36 partes, cuando 36 es el número de la estructura, de la maduración y del cielo. Por lo tanto, nosotros podemos decir y podemos comprender al fin que 36 no fue escogido de manera arbitraria, porque 36 no es arbitrario. Podemos decir, como hemos dicho antes, recordando las meditaciones de Víctor Madrid, nuestro amigo, es 6 por 6, un cuadrado perfecto que evoca plenitud dentro de la manifestación. En astrología hay 36 decanatos que componen el zodiaco.
12 signos y cada signo tiene 3 decanatos, entonces 12 por 3. En el pensamiento tradicional, 36 es el símbolo del cielo dividido en grados esenciales, por lo tanto un número asociado con la sabiduría celeste operativa. En algunas tradiciones místicas, como la hebrea, existen los 36 justos ocultos, que Sholem nos contó, recordemos, cuyo ser mantiene el mundo en equilibrio. Por lo tanto, los 36 propósitos se presentan como una estructura sagrada de transformación, de transmutación, diseñada para tallar nuestra alma con el compás del cielo, con el compás de nuestro universo. Ahora podemos comprenderlo. Ahora podemos asir con el amor de nuestra alma. Y bueno, ¿por qué empezar en Aries? Porque es el principio del fuego, el impulso de la encarnación. En astrología se lee que todo nuestro paso, nuestra permanencia por el útero materno está totalmente con la energía de Piscis, el gran océano, y que Aries es el punto de ese nacimiento de ese yo. Por eso lo del ascendente y por eso lo de la casa 1. Y Aries es la puerta del año astrológico, representa el inicio del ciclo, el fuego germinal que inaugura toda creación, toda encarnación. Entonces, iniciar en Aries es sintonizar con el ritmo natural del alma cuando se lanza al mundo. Reconocer que toda evolución verdadera necesita un impulso inicial que rompe la inercia. Celebrar la chispa de la voluntad que como una estrella joven se enciende en el caos. Así como el universo se expande desde un punto de origen, así nuestra alma comienza cada ciclo desde Aries, como si fuera nuestro propio Big Bang interior. ¿Y por qué? ¿O para qué? Un propósito al mes durante 3 años. Pues para trabajar con el ritmo sagrado del tiempo. Este probablemente sea uno de los aspectos más profundos de nuestro camino. El alma no se transforma con apuros, sino con ritmo, repetición, espacio. Un propósito por mes permite que la enseñanza descienda del intelecto al corazón y del corazón a la acción. Por eso desde el primer propósito nos hablan de ese verbo y luego nos dicen que realizar es darse cuenta, es tomar conciencia de, y que todo es a propósito de nuestra alma. Y 3 años es el tiempo simbólico de la gestación espiritual, como los 3 días de Cristo en el sepulcro, los 3 años del misterio, los 3 pasos del alquimista. Y la madurez en la iniciación primero se comprende, luego se purifica y por fin se integra, se realiza, se transmuta, se transforma. Estamos caminando en espiral, ya lo hemos visto muchas veces y ahora con nuestro universo mucho más, no en línea recta. Cada año es un giro más alto sobre el mismo centro. Ya lo pudimos graficar desde el propósito 13. Y luego la armonía del cosmos reflejada en la obra iniciática. Lo que hemos visto sobre la expansión del universo no es ajeno a nuestra práctica. De hecho, la hora es como una galaxia interior. Cada propósito mensual es como una estrella de conciencia que se activa. El tiempo es como la gravedad espiritual que mantiene unidas esas estrellas en una danza viva. Lo que se va desplegando en nosotros es una forma viva, un microcosmos que refleja el todo. Por eso los místicos dicen que así como las galaxias se alejan pero nunca dejan el seno del espacio, nuestra alma avanza en nuestro propósito, en cada propósito, pero sin salir del abrazo del espíritu. Lo que estamos haciendo no es solo en el plano psicológico, es a nivel ontológico como nos ha aclarado desde el propósito 14.
porque este propósito lo que a nosotros nos dice es que vivimos una alquimia temporal, ¿cierto? Que somos una arquitectura de luz, que estamos danzando con las estrellas, como las estrellas, que estamos respirando con el cosmos, madurando en el tiempo sin prisa y que cada paso nuestro en la tierra resuena allá arriba, porque estamos interconectados en esa bóveda celeste que nos reconoce, porque como nos dicen, Dios es ese principio inteligente pero inconsciente que se hace consciente en nosotros, los seres humanos. Y si nosotros somos conscientes de Él, Él se hace consciente de nosotros. Realmente ha sido maravilloso este viaje por las estrellas. Y claro, hemos hecho un esfuerzo para igualarnos, pero también un esfuerzo para publicar el propósito antes de que termine Géminis. Estamos en Géminis. El propósito dice que ha sido publicado en mayo de 1957, pero ¿cuál es la instrucción? Se empieza la meditación de cada propósito cuando el Sol ingresa al signo correspondiente. En este caso, en mayo tenemos 20 de mayo que ingresó el Sol en Géminis. Y por eso estamos haciendo esta publicación con el anhelo de que cada alma pueda ir meditando hasta finalizar Géminis para que el propósito 16, nuestra Tierra, empiece nuestra meditación cuando el Sol esté en Cáncer. Un abrazo fuerte y gracias por compartir esta maravilla.